Muy buenos días. Quiero reiterar mi agradecimiento a la, a la directora general del CES, mi colega César Puente, a Gustavo de Armas, experto de la UNICEF, al gobierno de la República Oriental del Uruguay, a todos los que han estado aquí presentes, que han asistido a esta convocatoria, por la posibilidad de intercambiar nuestras modestas experiencias desde Cuba en relación con las temáticas que nos convocan en este evento. Me ha tocado, como ya se señaló, hablar del segundo eje de la renovación curricular. Vamos a exponer nuestras ideas principales en torno a estos temas. En primer lugar, a manera de introducción, señalar que, como todos conocemos, toda renovación, toda reforma curricular contempla, desde una perspectiva holística, dos grandes áreas. Habría que hablar siempre de un momento o una etapa de diseño curricular y otra de implementación curricular. Debo anticipar que, aunque voy a tratar de ser disciplinado y ajustarme al eje que me ha tocado, sobre el que me ha tocado disertir, lo cierto es que me va a resultar muy trabajoso, muy difícil, dejar de mencionar algunos elementos que no están propiamente ajustados a la renovación curricular, pero que considero que conectan con ella muy fuertemente. Como anticipo, le estoy dejando ahí ya un axioma pedagógico, al menos si lo vemos en Cuba, de que en última instancia el currículo, si bien es una condición, dirían los matemáticos, necesaria, un buen currículo es una condición necesaria para una buena calidad de enseñanza, al mismo tiempo hay que reconocer que no es una condición suficiente. Es decir, sabemos desde la experiencia pedagógica, todos los que estamos acá, que aún un buen educador trabajando con un currículo deficiente puede alcanzar mejores resultados educativos que un mal docente con el mejor de los currículos oficiales. Así que el currículo es importante, juega una función esencial, pero no lo es todo. Hay que asegurar también otros elementos para que el sistema funcione y funcione con eficacia. Quiero al mismo tiempo disculparme en esta introducción, puesto que comprendo que vamos a hacer nuestro despliegue de ideas, de experiencias, desde un contexto o frente a un contexto educativo diferente. Para nada, por favor, interprete que estamos pretendiendo influir sobre las ideas de ustedes. Este equipo que he podido conocer en ayer y hoy, de colegas del Consejo de la Secundaria Básica, son personas muy calificadas, lo quiero decir públicamente. Me ha impresionado desde que venía leyendo los materiales hacia acá, antes de salir de La Habana. Realmente me percato que son personas que son técnicos conocedores muy bien de la materia que ellos trabajan. Mi contraparte en especial, la doctora Adriana, que la tengo aquí a mi izquierda. Y además he aprendido que no solamente son muy buenos profesionales, que son además personas muy comprometidas con las metas que se están trazando, con la educación. Y siento que, se me parece así como un equipo de abejas que están constantemente trabajando y soñando y construyendo. Las felicito realmente. Por eso me parece importante, disculparme, voy a referir las experiencias de nuestro país, pero para nada lo vean como que estamos pretendiendo influir, porque los contextos son diferentes, los ámbitos donde nos desempeñamos son diferentes. ¿Cuán diferentes? Me decían, bueno, Paul, explica un poco primero al auditorio cuán diferentes son estos sistemas educativos, cuáles son las características específicas del sistema educativo cubano. Debo decir, aunque no lo tenía previsto desplegar aquí, tratando de ajustarme al tema, debo decir que el sistema educativo cubano es un sistema educativo que tiene fuertes potencialidades para su desarrollo. En primer lugar, cuenta con una profunda voluntad política del Estado y del gobierno cubano. Un dato, creo que es suficiente. Como promedio, los países dedican entre el 3 y el 4% de su Producto Interno Bruto a la educación. Los países más ricos, más desarrollados del mundo, llegan a dedicar hasta el orden de 6-7% del Producto Interno Bruto. En Cuba se le dedica a la educación, en una economía muy limitada que, como ustedes conocen, tiene muchos problemas, muchas restricciones, además de la del bloqueo al que estamos sometidos, a pesar del restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos. Es un bloqueo que nos persigue de más de 50 años, que nos limita muchísimo nuestro desarrollo económico y social,
Pues bien, a pesar de todas esas condiciones adversas, Cuba dedica, el gobierno de Cuba, el Estado cubano dedica el 13% del PIB a la educación. Creo que es una cifra que da una expresión. Un segundo dato, entre educación, salud pública, cultura y seguridad social, el Estado cubano destina para esos 4 áreas sociales el 70% del presupuesto nacional de la República, anualmente, aproximadamente. O sea, son indicadores que nos expresan que en Cuba no faltan las escuelas, en Cuba prácticamente no nos faltan los docentes, en Cuba no tenemos ningún niño, ningún adolescente, no tenemos ningún, perdón, sí, gracias, no tenemos ningún joven como norma, en el caso de los jóvenes, fuera de la escuela. Todos asisten a la escuela. Los índices de desarrollo de los avances del sistema educativo cubano están ahí, ustedes lo pueden consultar, está en internet, están las estadísticas internacionales, debe dar fe los organismos internacionales, debe dar fe la UNICEF, debe dar fe la UNESCO. En Cuba el nivel de tránsito, primero de servicio, del alcance del servicio, de la cobertura educativa es prácticamente total, casi un 100% en la educación primaria. En el caso de la secundaria básica, son índices que son valores porcentuales que se ubican por encima del 97, del 98%. Ese es el nivel de tránsito. Prácticamente no tenemos reprobados, prácticamente no tenemos estudiantes que se retrasan con relación a sus pares. Y en el caso de la educación media superior, el bachillerato, nosotros le llamamos allá preuniversitario, esos indicadores se comportan por encima del 95%. O sea, es un sistema educativo que no solamente cubre la masividad, cubre la expectativa de abarcar a todos los elementos jóvenes de la sociedad, sino que además lo hace con eficacia a partir del tránsito. Yo más adelante en la conferencia, espero que me dé tiempo, les voy a mostrar un par de diapositivas, de imágenes, que hablan también de la eficacia del sistema educativo cubano desde la mirada de los productos, desde la mirada internacional, de los estudios internacionales. Bien, entrando en materia, bueno, ya les dije que en primer lugar es necesario considerar el diseño curricular. Hay que construir el currículo. ¿Cuáles son nuestras experiencias en esa dirección? Porque he olvidado decir que coincidentemente, afortunadamente, en este momento en mi país se está desarrollando un perfeccionamiento curricular. Claro, me doy cuenta que estamos un poquito más adelante, quiero decir, empezamos un poco antes, ya llevamos 3 años con relación a las experiencias que he podido conocer aquí en Uruguay, estamos en una fase un poco más avanzada. ¿Cómo hemos previsto, cómo hemos estado trabajando desde el Ministerio de Educación de Cuba, desde el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, al cual pertenezco, y que es el encargado como centro de investigaciones fundamental del país para la educación? ¿Cómo hemos previsto, cómo estamos organizando ese proceso de perfeccionamiento curricular? Desde el diseño curricular, bueno, en primer lugar, partimos de reconocer las exigencias nacionales expresadas en fin y objetivos generales de educación, de manera tal que ese sea nuestro referente máximo y que todo se ajuste a ese referente, a esa aspiración suprema, expresada en fin y objetivos generales, que nos llega de las exigencias sociales. No está construido por especialistas, está construido desde lo que la sociedad cubana espera de su escuela. Están también, o se tienen en cuenta para el diseño curricular, los compromisos internacionales contraídos en materia socioeducativa, en particular en este momento histórico, después de la cumbre de la ONU en el 2014, están los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y después de la aprobación de la agenda en Incheon, por el ministro de Educación a nivel mundial, y en la reunión de París del año pasado, pues tenemos ya como referente importante la Agenda Educativa 2030. Se tienen en cuenta también los niveles de desarrollo de la ciencia y la técnica. Tratamos, por supuesto, como todo el mundo, de actualizar el nivel de los contenidos de enseñanza, el nivel de las habilidades, del desarrollo de las habilidades esperadas a partir con los avances de la tecnología, particularmente en lo referido a las tecnologías de la informática y la computación, aunque no es únicamente ella. Y se tienen en cuenta, además, como es lógico, los recursos materiales y humanos disponibles, que en el caso de nosotros, en lo humano, es un personal altamente calificado. Nuestros docentes, en una buena parte, son graduados universitarios.
de la carrera profesoral con un nivel universitario. Llegamos a tener en los años 80 más del 90% de nuestra planta docente entre todos los niveles educativos como licenciados en educación, mínimo. No hemos podido sostener eso con la situación económica que nos sobrevino después, pero aún así tenemos un elevado porcentaje de docentes que son graduados o ejercen la profesión desde un título universitario de licenciado en educación. Tenemos también decenas de miles, lo repito, decenas de miles, no me estoy equivocando, de magíster, de máster en ciencia de la educación, docentes de aula, directores de escuela. Tenemos una cantidad, no puedo precisar el dato, pero estimo en alrededor de 40, 50 doctores en ciencias pedagógicas que son o docentes de escuela o directores de escuela. O sea, se han creado todas las condiciones para que nuestro personal profesional de la educación se desarrolle al máximo de sus potencialidades. La superación y la calificación del personal docente es para nosotros muy importante. Asimismo, le exigimos, yo debo decirles, quizás ustedes no lo conozcan, que en Cuba tenemos una evaluación anual profesional de nuestros docentes, una evaluación técnica, y como norma está establecido que un docente o un técnico docente, también evaluamos a los técnicos docentes, que reciba 2 años consecutivos una evaluación deficiente, una evaluación de mal, tiene que salir del sistema. No puede seguirse desempeñando. Por supuesto, evitamos que eso se produzca. Trabajamos con las personas que están calificadas deficientemente. Lo mismo sucede con el que recibe calificación de regular, 3 años consecutivos de calificación regular, lo inhabilita para seguir en el sistema educativo, pero obviamente realizamos procesos de apoyo, de seguimiento. En Cuba hay una tradición muy fuerte, nuestro sistema educativo está fuertemente influenciado por la supervisión escolar, o sea, un sistema educativo que se regula desde la inspección, desde el control sistemático. Observamos clases, discutimos clases de las observaciones de clase con los maestros, revisamos los cuadernos de trabajo de los chicos para ver en qué medida los maestros se implican en las revisiones de las libretas de los estudiantes, en la revisión de las tareas para la clase, para la casa. En fin, tenemos un proceso riguroso de seguimiento del sistema educativo que al mismo tiempo se acompaña con un personal que posiblemente ustedes no conozcan, que es la figura del metodólogo. El metodólogo no es un supervisor. La función del metodólogo, a diferencia del supervisor o el inspector, que es como le llamamos nosotros allá, parece que igual ustedes aquí, la función del metodólogo es asistir al maestro en la preparación directa para la preparación de la clase. O sea, son especialistas en las asignaturas que trabajan con los maestros desde las escuelas para preparar colectivamente y después individualmente la clase o el resto de las actividades que están previstas en el currículo desde la actividad docente educativa. Si queremos hablar del proceder técnico en el diseño curricular, ¿cuál hemos seguido en el país? Bueno, hemos partido primero de un documento programático, le llamamos las bases, documento base. Ahí están todas las aspiraciones, está el fin, están los objetivos y están todas las aspiraciones del currículo que queremos construir. Ese es el punto de partida y sobre la base de él hemos elaborado también metodologías para la elaboración de los documentos que van a dar vida a ese currículo. O sea, estamos hablando de metodología para elaborar el plan de estudio, metodología para elaborar los programas de las asignaturas, metodologías para elaborar los libros de texto, los cuadernos de trabajo y las orientaciones metodológicas para los docentes. De forma tal que no importa que cambie el nivel educativo, primaria, secundaria, universitario, no importa que cambie la asignatura, matemática, lenguaje, física, química, etcétera. Se trata de que esos manuales, esos documentos programáticos del currículum, de la concreción del currículum, tengan un comportamiento o tengan un resultado muy parecido, manteniendo la unidad del sistema. Tenemos también hemos estado utilizando estructuras organizativas que gestionan el proceso de la construcción curricular. Hay una comisión central, me honro en pertenecer a esa comisión central del Ministerio de Educación, donde se toman las decisiones más importantes, presidida por la ministra, sus viceministros, directores nacionales de distintas educaciones y también un grupo de investigadores, especialistas, donde se van tomando las decisiones principales y se van asumiendo los principales acuerdos y toma decisiones antes de que la ministra lo sancione de manera oficial. Tenemos además el grupo de expertos, son personas muy calificadas, generalmente externas al sistema educativo, profesores universitarios, académicos,
científicos a los cuales sometemos los avances en cada uno de los pasos que vamos dando en materia de la construcción curricular. Tenemos asimismo la Comisión de Planes y Programas de Estudio. Esta comisión tiene un papel regulador muy importante. Todos los planes de estudio que construyen las direcciones nacionales con sus curriculistas, todos los libros de texto que construyen los colectivos de autores y los programas de asignatura, por supuesto, todos los cuadernos de trabajo de los estudiantes, todas las orientaciones metodológicas para el trabajo del maestro y todos los sistemas de medios de enseñanza son sometidos a la Comisión Nacional de Planes y Programas. Documento, propuesta que no sea aprobada por las subcomisiones de asignatura de la Comisión Nacional de Planes y Programas y por el Ejecutivo de la Comisión Nacional de Planes y Programas, no pasa al grupo de expertos, no pasa por tanto a la Comisión Central, no pasa a la ministra. Es decir, hay un proceso de revisión muy fuerte, de seguimiento muy fuerte, muy riguroso, desde las construcciones iniciales. Tenemos las comisiones de enseñanza, que son las encargadas por cada nivel educativo de construir los programas y los planes de estudio, perdón, los programas no, los planes de estudio. Al mismo tiempo ellos asisten de colectivos de autores, que son especialistas por asignaturas, por área de desarrollo, que trabajan entonces los programas, los libros de texto, cuadernos y orientaciones metodológicas. Hay que decir que un elemento importante en esta organización del desarrollo curricular está o se apoya en una planificación detallada de las etapas y recursos requeridos. Por ejemplo, les cuento que nosotros tenemos 59 escuelas en el país, del nivel preescolar, primaria, secundaria, preuniversitario, que es donde estamos desarrollando ahora el perfeccionamiento, en las cuales se viene desde hace 3 años desarrollando un experimento pedagógico, creando condiciones, porque estamos impuestos a que este perfeccionamiento, no lo he dicho, contenga también una modificación no solamente del currículum, sino del diseño curricular. Estamos hablando de 2 tipos de currículum para este tercer perfeccionamiento del país, de este tercer perfeccionamiento curricular del país. Un currículo común a todas las instituciones educativas de un mismo nivel de enseñanza, pero también un currículo institucional que permita adecuar los tiempos, las características, la forma de ejecutar las actividades previstas en el currículo común, adecuada al contexto de cada escuela, a las potencialidades de cada escuela, a las características de cada escuela. Y eso presupone entonces que aun cuando no hemos terminado de elaborar los nuevos programas y libros de texto, ya venimos trabajando con las escuelas experimentales para ir creando esa mentalidad de flexibilidad, de contextualización, que son aspiraciones máximas en este perfeccionamiento que estamos desarrollando. Ahora, en el curso 2017-2018, vamos a introducir en esas escuelas experimentales, más otras más que se nos unen para completar todas las provincias del país, vamos a experimentar los libros de texto, los programas, las orientaciones metodológicas y los cuadernos de trabajo antes de masificarlo al país. O sea, estamos siguiendo un proceso de mucho seguimiento, de mucho control, desde el orden técnico, desde el orden político, educacional, pero al mismo tiempo también desde el orden de la práctica, de la experimentación en la práctica, para ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Y también tenemos una implementación escalonada. Estamos calculando cómo venimos planificando desde el 2013, que comenzamos los primeros pasos en el diseño curricular, hasta el 2020, estamos proyectando inclusive hasta el 2030, porque a todo este proceso de implementación sigue después un proceso de investigación, de validación de los planes y programas, aun cuando se han experimentado en un número reducido de escuelas antes. Sobre el documento programático y las metodologías, la importancia de partir de un diagnóstico teórico del currículo actuante. Descubrimos, por ejemplo, en el estudio que realizamos en nuestro Instituto de Investigación, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, descubrimos cuando realizamos el estudio teórico de los currículos ahora vigentes, todavía vigentes, de que con las adiciones que sobre la marcha se habían venido realizando, al final teníamos que prácticamente le estábamos dando un volumen de horas lectivas a los estudiantes que casi era un grado más. Es como si hubiéramos tenido un 13 grado, un grado más de la cantidad de modificaciones. Eso hay que corregirlo, eso hay que rectificarlo. Un currículo no puede ir añadiendo cosas sucesivamente, a pesar de las exigencias sociales. En el Parlamento nos piden cosas. Los compañeros que atienden el tránsito quieren que en la escuela se aprenda con profundidad el tránsito. Los que trabajan en la cuestión del desarrollo de género, la cuestión humanista, quieren la sexualidad, la educación sexual, quieren igual que se incremente la presencia de esas miradas en el currículo, y de esa manera hemos ido sobrecargando el currículo de una forma tal que
bueno, afecta, como es lógico, la organización escolar y la higiene escolar, que es, por ejemplo, una de las evidencias que hemos encontrado en esta otra mirada, que es el diagnóstico empírico del currículo. O sea, me tocó personalmente a mí conducir esa investigación a todo lo largo del país. Hicimos un análisis no solamente desde lo teórico que está fallando en el currículo, qué afectaciones tenemos, sino también en la manifestación oculta de ese currículo. Porque sabemos que hay una gran diferencia, todos lo sabemos aquí, directores, maestros, que somos todos, entre el currículo prescrito, el currículo oficial, y el currículo que en definitiva concreta el maestro y el colectivo pedagógico en la escuela, el currículo oculto. Y descubrimos deformaciones importantes en el currículo oculto. Y por ejemplo, con la deficiencia que encontramos en el... Margarita, ¿cómo estoy? Te quedan 5. 5 nada más. No, entonces tengo que correr. Les dejo eso y sigo adelante. Después me pueden hacer preguntas y espero no tener control sobre el tiempo para la respuesta, o no tan riguroso el control. Bueno, hay estructuras organizativas, no me detengo, hay un grupo de documentos, ya lo he mencionado. Aquí les presento un poco la estructura. Esta presentación pueden acceder a ella después, ¿verdad? ¿Se puede? Sí, sí. Correcto. Le estoy dejando las características de cada uno de esos documentos curriculares, cómo están compuestos, cuáles son las intencionalidades, quiénes los regulan, los programas, los libros de texto y cuadernos de trabajo, las orientaciones metodológicas en Cuba. Este documento existe tradicionalmente en la educación cubana, o son indicaciones desde los especialistas al maestro puntualmente para la clase. Es lo que nosotros llamamos el trabajo metodológico. En relación a la implementación curricular, es muy importante, a tono con el axioma que le manejé al inicio, es muy importante una adecuada preparación profesional de los docentes. En Cuba tenemos una sólida teoría pedagógica, debo decirlo. Me traje, se lo voy a dejar a César para su equipo, para su aguerrido y laborioso equipo, este texto, perdónenme que me utilice de referente a mí mismo, no es una buena acción quizás, pero porque sintetiza un libro pequeño, se llama El arte de enseñar científicamente, consejos útiles para docentes noveles. Sintetiza un poco, resume la teoría pedagógica cubana. Me propuse, a la hora de sustentar desde la mirada psicológica, de la mirada pedagógica, cada uno de los planteamientos, propuestas que le hago al maestro Nobel, me propuse sistematizar una parte de la obra de los pedagogos cubanos. Por eso lo traje más que todo, más que para hablar del autor, para hablar de los que están aquí, referenciados. Y me parece que una mirada a este libro puede darle a usted una dimensión del nivel de sistematicidad y de rigurosidad científica que hemos alcanzado en la construcción pedagógica. Igual estoy dejando ahí en pantalla, porque esto se concreta después en el trabajo en la escuela de preparación individual y colectiva para la clase. El maestro cubano dispone entre 8 y 12 horas de su fondo de tiempo para prepararse para la clase. Es lo que nosotros llamamos el trabajo metodológico, es conducido por los metodólogos, ya lo dije, es conducido por el director de la escuela, que es el principal metodólogo para nosotros en el sistema educativo. Les sugiero sobremanera, ya que se me agota casi el tiempo, que en el link que aparece ahí en pantalla, ustedes consulten ese boletín de nuestra lista de discusión, de nuestra comunidad de investigadores, que trata el tema del trabajo metodológico. El boletín se titula El arma secreta de Cuba en los estudios internacionales. Y es que seguramente ustedes conocen que Cuba ha obtenido muy buenos resultados en el primer y segundo estudio del laboratorio, y entonces una vez en Cartagena de India, hace ya como 3 o 4 años, me preguntaron, bueno, explica por favor, Paul, ¿por qué en Cuba ustedes han tenido tan buenos resultados? Le dije, es que tenemos un arma secreta, y querían que yo les explicara el arma secreta. Y dije, no, se los voy a poner en un documento, ustedes lo van a leer después, porque realmente ahí se explica no solamente el trabajo metodológico como arma secreta, sino todos estos otros componentes del apoyo del gobierno, de la preparación científica, de la calidad del currículo cubano, de la preparación del docente. Lo sugiero porque van a tener una visión muy completa de las características que he tratado de transmitir en este poco tiempo. Cierro con esta presentación. Ustedes tienen debajo justamente 2 imágenes, una acá a mi derecha. Ese es el resultado de Cuba en el primero y segundo estudio. Ayer el chico Suárez hablábamos de esto en la noche, en la velada de la noche. El promedio de las puntuaciones de los niños cubanos en todas las pruebas aplicadas entre el primero y segundo estudio se encuentra entre 1,5 unidades y 2 unidades de desviación estándar del promedio regional. Eso es como decir 1 pista y media, 2 pistas por delante del pelotón de competidores. Sé que es difícil de creer,
si estudian los materiales que les estoy sugiriendo, podrán encontrar respuesta a esos resultados. Pero más importante es el gráfico que está más a la izquierda mía, más a la derecha de ustedes, que es del segundo estudio del CELSE. Es el cruce, voy a cerrar ya, me quedan 2 minutos, el cruce de rendimiento cognitivo con el eje horizontal está expresando un índice de nivel económico y cultural de las familias cubanas, de los padres cubanos, de esos niños. Observan que mientras para los países de la región lo que tenemos son curvas, se llaman gradientes, técnicamente se llaman gradientes, en el caso de Cuba es una recta que está muy arriba. ¿Por qué es una recta? ¿Qué está queriendo decir que sea una recta? Bueno, que no importa que los niños cubanos provengan de una familia, esto es tercer grado, de bajo nivel económico y cultural, o provengan de una familia de alto nivel económico y cultural, los resultados son altos e iguales entre ellos. Hemos logrado mostrar que al menos en las primeras edades del tránsito en el sistema educativo cubano, no pasa tanto así, que sigue en sexto, sigue siendo una recta, pero se empieza a inclinar un poco. Hemos logrado probar que se puede, que la escuela cubana tiene potencialidad para no solamente lograr calidad de la educación, sino para lograr también un sueño dorado de todos los educadores, que es la equidad, o al decir de mi amigo Chico Suárez, la no existencia de desigualdad en la educación, que la escuela es capaz de contrarrestar las diferencias porque a causa de nivel económico, de nivel cultural, que provenga de la familia, la escuela es capaz de contrarrestar eso con un trabajo eficiente, un desempeño pedagógico de calidad. Muchas gracias.